todo queda bonito, ¿no? Entonces, ajá. Y pues vamos a presentar, Sonia, puedes presentar las láminas y bueno, ya más o menos saben el orden todos aquí. Si alguien tiene duda, pues lo pone en el chat. Voy a estar al pendiente del chat. ¿Ya las ven? Nada más me van diciendo siguiente, siguiente y yo reacciono, ¿va? Ok. Bueno, entonces el primero es Salvador Curiel. Yo creo que ya podemos empezar. Entonces, Salvador, adelante. Muy bien. Pues yo les voy a hablar sobre un proyecto que inicié hace unos pocos años. La idea de este proyecto es buscar exoplanetas usando observaciones de radio, observaciones astrométricas, y la idea es buscar planetas asociados a estrellas de baja masa, pero también a estrellas jóvenes tipo T Tauri. Entonces, mis colaboradores en este proyecto son Gisela Ortiz. Ella está en Alemania, pero se va a incorporar al instituto en los próximos meses. También está Emi Midosewski, que ella está en el NRAO en Estados Unidos. Y ahora se acaba de incorporar Joel al grupo. Entonces, él también va a empezar a trabajar con nosotros. La siguiente, por favor. Entonces, nada más como introducción, nada más para aquellos que no saben, a la fecha se han encontrado más de 4.700 planetas asociados a cerca de 3.500 sistemas planetarios. Y se han utilizado varias técnicas, de las cuales las más utilizadas y las que han dado mejores resultados son velocidad radial y tránsito. Pero también se han usado otras técnicas como imagen directa que en los últimos años están dando muy buenos resultados. Y hay otras técnicas que son un tanto exóticas como lentes gravitacionales que también están dando muy buenos resultados. Pero la técnica que quiero resaltar aquí es la astrometría. Esta técnica, de hecho, fue la primera que se utilizó hace más de 100 años, pero no había dado resultados hasta hace poco tiempo. Como pueden ver, solamente se han encontrado 3 planetas usando esta técnica, 2 de ellos en astrometría relativa, en el óptico, en los últimos 10 años, y el tercero lo encontramos nosotros el año pasado, usando observaciones de radio. La siguiente. Nada más para que tengan una idea de cómo es la técnica de astrometría, aquí les voy a poner un ejemplo. O sea, digamos, astrometría es la medición con alta precisión de la posición de las estrellas en el plano del cielo. Entonces aquí les pongo un ejemplo donde observamos una estrella. Hay 25 épocas obtenidas en 5 años. Y como pueden ver en el marco de arriba a la izquierda, en ese panel, o sea, la posición cambia como en función del tiempo, pero no se ve un patrón bien definido. De hecho, se ve un tanto caótico. Pero sabemos que las estrellas se mueven en el cielo, tienen movimientos propios, y además tienen un movimiento aparente que es debido a la rotación de la Tierra alrededor del Sol, que es la paralaje. Y si tienen compañeras, pues entonces también van a tener un movimiento gravitacional, van a tener una órbita debida a la compañera. Entonces aquí les muestro de estos datos que les estoy mostrando, que por cierto son sintéticos, no son reales, pero están basados en observaciones que nosotros hicimos. Entonces, si ajustamos en este caso un modelo de movimientos propios y de paralaje, obtenemos el resultado que se muestra en el segundo recuadro a la derecha. Entonces, el ajuste es excelente. Si ahora quitamos los movimientos propios, lo que tenemos es lo que queda abajo a la izquierda, que es una elipse, y esto corresponde a la paralaje, que es lo que domina en este caso. Y si ahora quitamos la paralaje, nos quedan los residuos, que es lo que está en medio. Entonces, si uno lo ve a simple vista, uno diría, esto es ruido. Son los ruidos de las observaciones. Pero en realidad no. En realidad, esta señal que se está viendo aquí es más fuerte que la precisión astrométrica de las observaciones, lo cual significa que podría haber una o varias compañeras asociadas a esta estrella. De hecho, como son datos sintéticos, yo inyecté la señal de 2 planetas girando alrededor de esta estrella. Entonces, como pueden ver, no es muy clara la señal, pero el hecho de que sea más intensa, esto nos dice que puede haber algo ahí. La siguiente. Entonces, el año pasado encontramos encontramos un planeta tipo Saturno con un periodo de 240 días
y girando en una órbita similar a la de Mercurio alrededor del Sol. Lo interesante de este planeta, digo, uno podría pensar que es un planeta más, pero lo interesante de este descubrimiento es que es un planeta que está asociado a una estrella ultrafría. Es una estrella que de hecho su masa está en el límite entre ser estrella y ser enana marrón. Entonces se piensa, los modelos teóricos dicen que este tipo de estrellas es muy poco probable o casi imposible que tengan planetas jovianos, planetas masivos. Se piensa que los discos de acreción alrededor de este tipo de estrellas no tienen suficiente masa para producir planetas tipo Júpiter. Pero nosotros encontramos este planeta asociado a esta estrella. Entonces, bueno, podría ser de pura chiripa o no, pero ahora sí que encontrar un planeta en la primera estrella que observamos, eso yo creo que ya tiene bastante significado. En los últimos meses hemos estado estudiando otras fuentes y ya tenemos varios planetas candidatos. Entonces, ahorita no tengo tiempo para platicar de ellos, nada más quería mostrarles un ejemplo. Pero vamos a seguir publicando el descubrimiento de planetas usando esta técnica, que es nueva en el sentido de que son nuevos resultados, pero es vieja porque es la más antigua que se ha utilizado. Y de hecho ya tenemos datos o estamos adquiriendo datos de por lo menos 10 estrellas y esperamos incrementar la muestra a unas 20 o 30 en los próximos años. Y todo es con observaciones interferométricas de radio. Pero también estamos planeando observar con el VLT para observar en forma directa los planetas y poder estudiarlos directamente en el infrarrojo. Y bueno, creo que ya rebasé el tiempo que me dieron. Si tienen alguna pregunta. Pues cualquier duda que tengan, la pueden dejar, bueno, la pueden hacer ahorita, pueden dejar en el chat, o si no, aquí está también el correo de Salvador por si ustedes le quieren escribir y pues que les respondan sus dudas. Si no, podemos continuar y creo que se llama Margarita. No, José Antonio, perdón. Si me dejas, prefiero hacer la presentación desde mi computadora. Listo. Entonces, voy a hacerla desde aquí. Bueno, buenas tardes. Yo os voy a hablar sobre cómo utilizar redes neuronales para investigar en astronomía, ¿no? Esto es debido al rápido crecimiento que ha tenido las bases de datos astronómicas y que van a tener en el futuro, y que hace que estos algoritmos sean algoritmos de clasificación y algoritmos para regresión para medir cualquier tipo de parámetro, desde el redshift hasta líderes espectrales, sean muy importantes y vayan a adquirir más importancia en el futuro. Les voy a hablar un poco presentarles un poquito dos proyectos sobre clasificación de objetos, bien por tablas o por imágenes, y análisis espectrales y fotométricos de datos. Entonces, bueno, en este trabajo estoy colaborando con unos grupos del GTC, del Gran Telescopio de Canarias, el grupo Otelo y Lockman. Lockman es un proyecto binacional entre España y México. Y los dos se hacen con el instrumento SIRIS en el GTC. Estas colaboraciones se pueden estudiar galaxias y AGNs con el GTC y lentes gravitatorios. Hay una colaboración con un grupo francés que hizo el programa LensTool, que también se puede utilizar también se puede hacer con redes neuronales. Entonces, primero les voy a presentar unos resultados que obtuve en un artículo del año pasado y que básicamente es esto, ¿no? O sea, hice una comparación entre diferentes algoritmos para clasificar galaxias. Este es el algoritmo de Strateva, es básicamente un algoritmo cromático de los colores U-R. Este es un discriminante lineal y es un algoritmo de Machine Learning, de aprendizaje automático. Esta es una base, es el baseline que se llama, que es
una clasificación haciendo todos los objetos como la clase dominante, ¿no? Y aún así, pues ya como las galaxias tardías dominan en la muestra de Otelo, pues ya aproximadamente casi el 95% de las veces adivinaríamos, ¿no? Con el Strateba, bueno, se mejora un poquito, con el discriminante lineal se mejora más, pero con una red neuronal se alcanzan precisiones por encima del 98% ya, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen como el discriminante lineal asigna probabilidades a las galaxias tardías, con probabilidades cerca a 1, y a galaxias tempranas con probabilidades cercanas a 0. Ahora mismo estoy trabajando en un programa para calcular los redshifts. Entonces, esto también son los redshifts de Otelo. Aquí están los redshifts espectroscópicos de 370 fuentes que se midieron. Aquí están los redshifts fotométricos. Y esto es como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Básicamente, que es ajustar plantillas de galaxias a los datos fotométricos y, bueno, más o menos dan una buena estimación, pero vemos que hay unas galaxias, una serie de objetos outliers se llaman, que están completamente fuera de la predicción, ¿no? Cuando esto lo hago con una red neuronal, sin embargo, pues prácticamente los outliers desaparecen, ¿no? Y el ajuste es muchísimo mejor. Entonces, ahora les voy a presentar, bueno, solamente los nombres porque no da para más el tiempo, pero los proyectos que tengo en mente. Uno es el proyecto GANG, Generative Adversarial Network for Galaxies, que es, esto es una metodología que se ha utilizado mucho, por ejemplo, para hacer caras falsas, ¿no? Incluso habrán visto videos de gente hablando que nunca existieron, nunca dijeron lo que dicen en el video, ¿no? Esto se puede utilizar para, por ejemplo, entrenar imágenes de galaxias, hacer galaxias falsas, pero con ellas poder entrenar una red neuronal, ¿no? Otro proyecto es el de Morphology and Redshift of Galaxies, que se trataría de encontrar la morfología y el redshift de las galaxias, algo parecido a lo que he hecho, lo que les he presentado ahora, pero utilizando imágenes sobre todo para la parte de morfología, una red no secuencial se llama. Por un lado acepta imágenes, por otro lado acepta datos fotométricos tabulados de un catálogo, y entonces calcula, hace una clasificación morfológica y una clasificación y una estimación del redshift, ¿no? Y por último, un modelo que también es interesante, que es Emission Line Finder Neural Network, que se trataría de dar un espectro. Pues lo más fácil sería ya monodimensional, o sea, el espectro ya un poquito arreglado, pero que la red neuronal encontrara cuáles son las líneas de emisión y cuáles son valores como el equivalent width, el full width half maximum y pues, todo lo que nos interesa de un espectro de una galaxia o de una estrella, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Espero no haberme pasado en el tiempo. Te apures, estuvo súper bien. Muchas gracias. Entonces, cualquier pregunta, pues adelante. Si no, les digo, pues por el chat. Y si no, también tienen el correo de José Antonio. Si quieres presentar de nuevo, Sonia. Ah, súper. Margarita. Bueno, gracias, Rosa. Buenas tardes, yo soy Margarita Rosado. Mi email es margarit, sin la última A, y el del astro.unam.mx, por si quieren contactarme. Y bueno, quiero hablarles muy rápidamente de dos proyectos que, en los cuales me estoy dedicando, y tengo material como para que alguno de ustedes, empiece a hacer investigación.
El primer proyecto que les quiero plantear es de cinemática de remanentes de supernova galácticos. Resulta que tengo observaciones sobre la cinemática de estos remanentes de supernova. No sé si pueden pasar la siguiente. Entonces, de las contrapartes ópticas de estos remanentes, de bastantes, así es que hay bastante material, y ahora que ya salgamos de esta pandemia, pues se podrá adquirir nuevo material, pero si no, de cualquier manera yo tengo bastantes observaciones, y a estos remanentes se les mide su velocidad de expansión, porque son como los cascarones de las bombas atómicas, y así se puede conocer su energía, y también se puede conocer su distancia, porque la velocidad del conjunto es con la que rotan alrededor del centro de nuestra galaxia. Entonces, este es un proyecto en el cual pues conjuntamos estas observaciones cinemáticas con observaciones de rayos X y con modelos hidrodinámicos para conocer diferentes cosas del remanente. La siguiente, por favor. Ay. Y entonces aquí, bueno, se medio ven los perfiles de velocidad, y de ahí es de donde se saca la distancia. Este fue un caso muy particular de un remanente ya publicado, y hago este trabajo con Jorge Reyes Iturbide, con Pablo Velázquez del ICN, con Jesús Toalá, con Mónica Sánchez Cruces, con Patricia Ambrosio Cruz. Y les digo, puede haber ya sea cuestiones observacionales en el visible y en rayos X, y modelos hidrodinámicos que simulen el remanente de supernova en cuestión. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí es este remanente que pues fuimos de los pocos que encontramos la contraparte óptica a este remanente, que viene de un magnetar, ¿no? Entonces también ahorita estoy trabajando con un microcuásar, entonces que está en el centro de ese remanente. Entonces son objetos bastante interesantes. La siguiente, por favor. El segundo proyecto que son una serie de proyectos, es el de el estudiar las interacciones entre galaxias. En particular, yo me he interesado en los casos más sencillos de interacciones, que es la interacción entre solo dos galaxias, aunque también tengo pues datos de los llamados grupos compactos de galaxias, que son 5 o 6 galaxias. Pero digamos, los casos más simples son dos galaxias alejadas de otras, de tal manera que se sabe que la interacción es solo entre ellas dos. Y entonces esos se llaman pares aislados de galaxias, como estos que ven aquí. Entonces mis colaboradores en estos casos son Isaura Fuentes Carrera, Ruslan Gabasov, también está Mónica Sánchez Cruces, Alejandra Llamas Bugarin, y otros más colegas que se han ido agregando a esta colaboración. Y se trata, como ven aquí, de obtener, o sea, los mapas que ven aquí a la derecha de colorcitos, pues están indicando la rotación de cada una de las galaxias del par. Y entonces con esta rotación, si ven estas gráficas que están a la izquierda,
nosotras podemos ajustar las diferentes componentes que va a tener cada una de las galaxias, que es básicamente un disco y un halo de materia oscura. También puede haber un bulbo. Y entonces hacemos modelos con códigos numéricos, con la masa derivada de estas observaciones y las diferentes componentes, y hacemos la interacción, corremos la interacción. Solo que hay que tener en cuenta que finalmente lo que vamos a observar es, como quien dice, una instantánea de todo un proceso secular que tiene el de las interacciones, ¿no? Pero nos sirve para reproducir estas interacciones y ver cómo se forman las diferentes componentes, se aumenta la formación de estrellas debido a la interacción, la existencia de colas de marea y probablemente de la formación de otras galaxias más pequeñas o la misma fusión de las dos galaxias, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces aquí se ven las galaxias, que bueno, en este caso están sus observaciones, y les digo, tenemos bastante material de estas galaxias, así como tenemos códigos que estamos corriendo para explicar estas interacciones. La siguiente, por favor. Y aquí son las diferentes componentes que les decía, y que se trata de reproducir no solo la cuestión de la forma de las galaxias y todo, que ya de por sí es bastante importante, sino también de la cuestión cinemática. La siguiente, por favor, si es que hay otra. Y entonces, en este caso, pues lo hicimos con estas galaxias que son de tamaños similares, pero hay otras galaxias que son una grande y otra como satélite, y entonces eso hacemos. Entonces, si les interesa cualquiera de los dos proyectos que les mencioné, este es mi mail, y pueden escribirme, y están bienvenidos a participar en ellos. Pues eso sería todo, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Margarita. Creo que continuamos. Creo que le tocaba a Vladimir. Por favor. Sí, si me permiten compartir la pantalla, por favor. Súper. Sí, es básicamente la misma, son las dos, pero nada más que por partes, para que no sea todo un ladrillazo. Entonces, buenas tardes, gracias por esta iniciativa. Soy Vladimir Ávila Riz, investigador del Instituto de Astronomía en el Departamento de Astronomía Extragaláctica y Cosmología, y mis principales líneas de investigación son la formación y evolución de galaxias, la cosmología y los problemas de la materia y energía oscuras. En poco tiempo simplemente formulo algunas de las preguntas generales que están relacionadas con lo que son mis tópicos de investigación. Esas preguntas son: ¿cómo se forman, crecen, transforman morfológicamente y declinan las galaxias centrales de acuerdo a su masa? Obviamente es una pregunta muy general, pero en la cual vengo trabajando con muchos colegas y con muchos estudiantes también durante ya varios años. Al día de hoy sabemos que las galaxias más masivas típicamente se han formado muy rápido por procesos muy violentos, y luego algo hizo que simplemente se apague, su formación estelar se extinga, y al día de hoy pues son como las elípticas que vemos típicamente. Mientras que las menos masivas, al revés, están formando estrellas activamente al día de hoy, y aparentemente han tenido una formación retrasada. ¿Qué hizo que se retrase su formación, especialmente su historia de formación estelar? ¿Qué procesos físicos son los más relevantes en determinar justamente las propiedades de las galaxias de acuerdo a su masa, las correlaciones que ellas siguen? Hay una serie de correlaciones fundamentales, como la relación de Talley-Fisher, la relación masa-radio, en fin, todas las correlaciones o relaciones de escala. ¿Por qué
las siguen las galaxias? ¿Por qué tienen este tipo de correlaciones y sus dispersiones? Así como la demografía, es decir, cómo están distribuidas de acuerdo a sus masas, a sus luminosidades, a sus morfologías, todo lo que es la demografía y la distribución espacial, por qué se acumulan las galaxias típicamente en filamentos, luego hay grandes huecos, luego están los cúmulos. Todo esto son las preguntas a las que estamos estudiando con mi grupo desde hace mucho tiempo y son problemas que uno por uno tienen diferentes vertientes para trabajar. Y el otro tipo de problemas relacionados con esto es cuál es el rol que tiene la materia oscura en todo este proceso de formación y evolución de galaxias. Y si entendemos bien ese rol, entonces podemos usar justamente las observaciones, comparar los resultados de los modelos, de las simulaciones con materia oscura y galaxias. Entonces, comparando eso con las observaciones, podemos usar esto para restringir la naturaleza de esta elusiva materia oscura. Si es fría, si es tibia, si es autointeractuante, si es difusa o qué más, ¿no? Entonces, estamos ahorita al nivel en el cual se puede empezar, bueno, en realidad no ahorita, desde que mi tesis de doctorado inició en cierta manera en el instituto esta dirección de cómo poder restringir las propiedades de la materia oscura a través de la comparación con las observaciones astronómicas. Las herramientas para este tipo de estudios, pues básicamente son las simulaciones cosmológicas numéricas, los modelos seminalíticos, y más recientemente, desde la tesis de doctorado de quien fue mi estudiante Aldo Rodríguez Puebla, y que ahora es un brillante investigador también del instituto, a los modelos semiempíricos. Son modelos donde se conecta el universo simulado con alta resolución de la materia oscura con el universo observado de galaxias a través de los grandes catastros desde actuales hasta épocas casi del inicio del universo. Esta conexión nos permite entonces ver cómo época por época las galaxias de acuerdo a sus halos van evolucionando. Este es un método muy poderoso que estamos usando para responder a estas preguntas que les mencioné. Y también ahora el método arqueológico, es decir, las observaciones actuales de galaxias con espectroscopía de campo integral, como es el MANGA del SLOAN, del cual somos socios en la UNAM, podemos inferir cómo ha sido la historia de estas galaxias, los métodos arqueológicos, y bueno, aquí tenemos todo un grupo, el grupo de MANGA, donde el líder es Sebastián Sánchez, y bueno, podemos hacer un montón de trabajos en esta dirección. También tengo las otras preguntas más de tipo cosmológicas. Una de las preguntas que de hace tiempo me apasiona es si se desvía la historia de expansión del universo del modelo, digamos, estándar por el momento, que es el modelo con la constante cosmológica de Einstein. ¿Hay desviaciones de eso? ¿Qué tipo de energía oscura es la más viable? Sabemos que la energía oscura es la que está detrás de esa expansión acelerada del universo. Y entonces queremos saber cuánto se puede desviar, de acuerdo a cómo se desvía del modelo, digamos, de la constante cosmológica, podemos inferir otros tipos posiblemente de física. Y también cómo resolver el problema actual, el problema más acuciante que tiene en los últimos 2-3 años la cosmología, es el famoso problema de la tensión de la constante de Hubble. Entonces, las herramientas para este tipo de estudios es usar la cosmografía con los estallidos de rayos gamma, las explosiones más potentes del universo. Posiblemente estamos ya observando estallidos de rayos gamma desde de las primeras estrellas. Nada más tendríamos que medirles el corrimiento al rojo, ese es el problema. Pero estos estallidos nos sirven como reglas cósmicas para determinar cómo ha sido la expansión del universo. Entonces, y bueno, también las simulaciones numéricas, la conexión galaxia-halo, etc. Entonces, hay varios proyectos relacionados con estas preguntas. En cualquiera de estas líneas, simplemente se requieren estudiantes entusiastas y muy ambiciosos para poder abordarlos. Y como ejemplo, dos proyectos nada más acá voy a mencionar, son proyectos más bien para doctorado. El primero está relacionado siempre con la formación y evolución de galaxias, con las galaxias más monstruosas que pudieron haber habido en el pasado y cuáles son sus descendientes actuales. Esas galaxias son las famosas galaxias submilimétricas gigantes. Son galaxias que se estima que han estado formando en el pasado entre 1000 y 5000 masas solares por año de estrellas. La Vía Láctea al día de hoy, ustedes saben, forma 1 o 2 masas solares por año, semejante galaxia. Estas están formando 1000 hasta 5000 masas solares por año, en un régimen totalmente oscurecido. Están totalmente embullidas en un capullo de polvo
y estas galaxias se detectan en los primeros 1 o 2 gigaaños de vida del universo. Entonces, ya hay muchas de ellas detectadas, pero se planean detectar cientos o miles más de ellas con el telescopio milimétrico, el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, que está aquí en México, en la Sierra Negra, y en especial con este instrumento llamado Toltec, el cual va a ser instalado este año, y se van a hacer estos mapeos, estos surveys en submilimétrico y milimétrico para descubrir justamente este tipo de galaxias dominadas por polvo de muy en el pasado. La idea es entonces determinar la demografía y el medio ambiente de estas galaxias monstruosas, las más monstruosas del pasado, a través de la conexión justamente que les mencionaba, la conexión galaxia-halo. Con esta conexión podremos luego seguir sus trazas evolutivas hasta el presente y así identificar la posible población de galaxias en las cuales descendieron estos monstruos que se observan muy altos corrimientos al rojo. La idea es luego identificar en el catastro MANGA, este catastro con espectroscopía de campo integral de 10.000 galaxias locales, algunos de estas descendientes y poder estudiar así cómo, con el método arqueológico, el método del fossil record, estudiar cómo ha sido la historia de formación estelar, de enriquecimiento químico, cómo ha sido su crecimiento de masa estelar radio por radio, en qué época se apagaron, etcétera, con este método arqueológico. Entonces es un proyecto muy bonito que implica tanto las observaciones del telescopio milimétrico más grande del mundo, la antena de 50 metros que está en la Sierra Negra, y implica también el uso de esta enorme base de datos de la cual somos socios, el MANGA. El otro proyecto es, que no quiere pasar. ¿Qué pasó con esto? Se atoró. Ahí está. El segundo proyecto pues son justamente esto de restringir la naturaleza de la materia oscura con observaciones astronómicas. Aquí la idea es usar modelos semianalíticos y estos modelos semiempíricos de la conexión galaxia-halo para estudiar la evolución de las galaxias usando diferentes tipos de materia oscura en cada caso y comparando los resultados con las observaciones. Así podremos constreñir si la materia oscura es más tipo fría, que es el paradigma actual, o puede ser con materia oscura tibia, autointeractuante, etcétera, o incluso que las perturbaciones de la inflación no sean gaussianas, sino no gaussianas. Es una de las cosas que me apasiona desde hace mucho tiempo estudiar. Y para el tipo de predicciones que queremos comparar con las observaciones son realmente de frontera. De hecho, queremos usar los datos de la línea de H21 del fin de la era oscura, a corrimiento al rojo 15 o 20, que son la evidencia de la formación de las primeras estrellas, luego de las primeras galaxias, los primeros hoyos negros supermasivos, el proceso de reionización, hasta las propiedades ya de las galaxias actuales, su cinemática, la abundancia de las galaxias enanas. Todos estos son observables que dependen de la naturaleza de la materia oscura, y la idea es que podamos, usando todo este conjunto de observables, desde las primeras estrellas hasta las galaxias actuales, para discriminar entre los diferentes casos de materia oscura. Para esto se planea usar el Machine Learning justamente para lograr discriminar entre tanta cantidad de observación, del cuerpo de observaciones que hay. Y esta tesis la planteamos en cotutoría con la doctora Pratika Dayal. Aquí les pongo su página, revisen, es una investigadora muy activa, relativamente joven, y se haría la tesis dentro del plan dual, de doctorado dual, UNAM, Universidad de Groningen. Entonces, con incluso una instancia de 1 o 2 años allá en la Universidad de Groningen y con Pratika Dayal. Bueno, estos son nada más ejemplos de 2 proyectos de doctorado, pero las líneas en general espero haberles transmitido, grosso modo, de qué se trata. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Según yo, bueno, ¿quieres compartir pantalla, Sonia? Déjeme. Necesito... Sí, muchas gracias. Gracias. Sebastián me dijo que tenía un problema doméstico, entonces no va a asistir. Entonces nos pasamos directamente con Alan, por favor. Adelante. Ayuda si no pones mute. Right. Yo soy Alan Watson. Buenas tardes a todos. Yo soy uno de los líderes del grupo de fuentes transitorias relativistas en el instituto. Es un grupo
diverso. Tenemos gente que trabaja en la parte observacional y también en la parte teórica. Y hay un intercambio muy enriquecedor entre ambos lados. Yo estoy más al lado de observaciones. Y ahorita el grupo está enfocado en dos temas que aparecen aquí como uno y uno, por alguna razón. El primero es, queremos entender los procesos y las consecuencias de la fusión de estrellas neutrones. Entonces, la idea aquí es que tienes una estrella binaria con dos estrellas tipo O. Ambos explotan en supernova, dejan estrellas de neutrones y durante miles de millones de años, la órbita de las estrellas de neutrones decae a través de la emisión de radiación gravitacional hasta que las estrellas fusionan. Y esto es ya muy familiar desde hace 3 años, cuando se descubrió la famosa fuente GW170817, que está aquí arriba y en la izquierda. Fue descubierto en LIGO, también fue observado en rayos gamma y también en el óptico. Entonces, una de las cosas que queremos hacer es buscar las contrapartes de fuentes de ondas gravitacionales, en particular fusiones de estrellas de neutrones. Y esto es relevante porque LIGO y Virgo ahorita están en descanso para actualizaciones, pero van a empezar a observar a partir del año próximo. Entonces queremos pues aprovechar su nueva temporada del año próximo y ir y buscar nuevas fuentes de, pues buscar cuando hay una fuente de ondas gravitacionales, ir y buscar la contraparte en el óptico. Pero no estamos esperando nada más la próxima corrida de los observatorios de ondas gravitacionales. También queremos atacar el problema desde otro punto de vista. Y este es los destellos de rayos gamma. Hay dos tipos. Hay los largos que vienen de un tipo de supernova y luego los cortos que vienen de fusiones de estrellas de neutrones. Entonces la idea aquí es ir y observar los destellos de rayos gamma cortos y en los días después de que explotan para ver la consecuencia de la fusión de las estrellas de neutrones. Las fusiones son interesantes por al menos 3 razones. Uno es que son pruebas de relatividad general. Otra es que son muy interesantes para entender las propiedades de las estrellas de neutrones porque los ves perturbados en los últimos milisegundos antes de que fusionan. Y también porque en su fusión eyectan materia rica en neutrones que en las reacciones nucleares en esta materia llegan a producir muchos de los elementos muy pesados que vemos en el universo. Entonces queremos atacarlos por ambos lados allá. El otro área en que estamos muy enfocados ahorita es cuando tienes un destello de rayos gamma. Básicamente tienes un motor en el centro. Cuando tienes esta supernova, su núcleo colapsa para formar tal vez un hoyo negro, tal vez un estrella de neutrones masiva que esté soportada por rotación y lanza chorros relativistas que salen de la estrella y los vemos en rayos gamma y vemos su choque en el óptico. Y es un proceso que realmente no entendemos muy bien, ni al nivel de cuál es el motor en el centro. ¿Es un hoyo negro o es una estrella de neutrones? Entonces, una de las maneras de entender eso es cuando se detecta una destello de rayos gamma, mover muy rápidamente con un telescopio para observarlo en los primeros segundos con un telescopio óptico. Y luego estudiar la emisión en rayos gamma, que tenemos de satélites, la emisión en rayos X, que también tenemos de satélites, pero ya también otra información que viene de las observaciones en óptico. Entonces, esta también es un área muy interesante. Esta fue
el área en que Rosa hizo su tesis muy exitosamente. Vamos al segundo, por favor. Right, entonces, ¿qué son las herramientas que usamos para eso en el lado observacional? Tenemos varios telescopios robóticos en el observatorio en San Pedro Mártir. El más viejo es RATIR, que tiene ya casi 10 años. Es en el telescopio de metro y media. Luego tenemos Quatli, que es un telescopio relativamente chiquito, es de 50 centímetros, pero está en una montura muy rápida. Puede apuntar al destello en menos de 10 segundos. Entonces usamos esta para observar la emisión temprana. Tenemos DOTI, que es 6 telescopios, y ahí la idea es que usamos DOTI para buscar las fuentes, las contrapartes de las fuentes de radiación gravitacional. Y el problema que tenemos con eso es las incertidumbres cuando LIGO y Virgo detectan estas fuentes son típicamente 100, 200, 300 grados cuadrados. Son enormes las incertidumbres. DOTI tiene un campo de 80 grados cuadrados. Entonces vamos con DOTI y rastreamos hasta que encontramos la fuente nueva en el área indicado por LIGO y Virgo. Tenemos un nuevo telescopio que vamos a instalar el año próximo, se llama Colibri. Y Colibri es interesante, es como una combinación de RATIR y Quatli, en que es un telescopio moderno de 1.3 metros, relativamente grande, pero su montura también es muy rápida y puede apuntar a cualquier punto del cielo en 30 segundos. No es tan rápido como Quatli, pero es mucho más sensible. Y yo creo que la combinación de los dos va a ser muy interesante. Y por fin usamos GTC, el telescopio de 10 metros en Canarias. Usamos esto para seguimiento de las fuentes débiles. Una vez con los destellos de rayos gamma van desvaneciendo con tiempo. Entonces, para estudiarlos después de 2 o 3 días, necesitas un telescopio más grande. También usamos los Keck y los Geminis a través de colaboradores. Este grupo tiene colaboraciones con gente en los Estados Unidos y en Francia. Entonces, pues ya más o menos, si tienes interés en alguna área aquí, puedes hablar conmigo o puedes hablar con Rosa y vemos en qué coincidimos nuestros intereses. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, Joel, por favor. Sí, hola Rosa, ¿qué tal? Pues, bueno, ok, la paso yo desde mi computadora. Ah, si quieres. Vale. Sí la ven ya, ¿no? Todos. Sí. Perfecto. Pues nada, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Joel Sánchez Bermúdez, soy investigador del Instituto de Astronomía desde hace un par de años. Mis áreas de investigación o mi área de investigación es principalmente el estudio de las estrellas masivas a través de técnicas de alta resolución angular. Esto quiere decir que tratamos de entender la física de este tipo de objetos, ¿no? Las estrellas masivas son las estrellas que tienen al menos 8 veces la masa del Sol. Son muy importantes para la evolución química de las galaxias y, bueno, mueren en forma de supernovas, entonces también son progenitores de objetos compactos como estrellas de neutrones, agujeros negros estelares, etc. Utilizamos nosotros técnicas o instrumentos que nos permiten observar con el mejor detalle posible la física o algunos aspectos físicos de este tipo de objetos. En particular, tratamos de estudiar sus fases iniciales. No sabemos mucho acerca de cómo se forman las estrellas masivas. Todavía hay muchas interrogantes. Por ejemplo, no están bien caracterizados estos discos de acreción desde los cuales ganan material y incrementan la masa este tipo de objetos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las estrellas de baja masa como el Sol. Entonces, durante los últimos años ha habido bastante interés en tratar de ver y de caracterizar este tipo de estructuras en longitudes de onda de radio, utilizando, por ejemplo, instrumentos como ALMA, ¿no? Que es un interferómetro en el milimétrico. Y nosotros, pues, lo hemos intentado también usar
usando interferómetros, es decir, una serie de telescopios que se combinan de manera simultánea para hacer observaciones que nos permiten obtener mejor resolución de la que obtenemos con telescopios unitarios, pero lo hacemos en longitudes de onda del infrarrojo. Esto nos da una mejor resolución, pero pues hay algunos problemas técnicos con los que tenemos que lidiar para hacer este tipo de observaciones. También estudiamos la multiplicidad de este tipo de objetos. Se sabe que las estrellas masivas, 90% de ellas viven en sistemas binarios o múltiples de 2 o más componentes atados gravitacionalmente que orbitan entre sí. Y pues esta característica es muy, muy importante para entender justamente cómo evolucionan e interactúan este tipo de estrellas en sus etapas iniciales. Entonces también tratamos de caracterizar las órbitas de este tipo de objetos, utilizando de nuevo técnicas de alta resolución angular. Y también estudiamos, pues, cómo interactúan estos objetos con el medio interestelar. Las estrellas masivas tienen vientos estelares que viajan a velocidades del orden de 1000 kilómetros por segundo. Y entonces estos vientos generalmente interactúan, por ejemplo, si están en sistemas binarios, entre las dos componentes estelares del sistema binario, pero también pueden interactuar, por ejemplo, con el material que existe alrededor, formando estructuras de tipo frente de proa, generando polvo. No sé si alguno de ustedes haya visto una charla de divulgación que di hace un par de semanas en donde les explicaba cómo es que se forman estos espirales de polvo a partir de la interacción del choque de dos vientos de estrellas masivas, ¿no? Entonces, para esto utilizamos diferentes técnicas. Ya les hablaba un poquito acerca de la interferometría de larga base que utilizamos en el infrarrojo. También utilizamos cámaras infrarrojas con óptica adaptativa en telescopios de 8 metros o de 10 metros. Utilizamos otro tipo de técnicas conocidas como interferometría de tipo Fizeau, que básicamente colocan pequeñas máscaras con diversos agujeros en la pupila de los telescopios para ayudarnos a filtrar algunas parte de la emisión y concentrarnos simplemente en algunas características de los objetos que estamos observando. Y finalmente utilizo otras técnicas conocidas, en este caso como espectroastrometría o espectrointerferometría. Entonces, bueno, los tópicos de la investigación pues van desde hacer imágenes en diferentes longitudes de onda de este tipo de objetos y por ejemplo, de las interacciones de las estrellas masivas, como por ejemplo esta imagen que ustedes tienen aquí. Esta es una imagen reconstruida del choque del viento de una estrella de tipo Wolf-Rayet con el medio circundante. En este caso es un flujo de gas y polvo con el cual está chocando el viento de esta estrella, y entonces se forman este tipo de estructuras, y lo que hacemos es mapear cómo cambian estas estructuras con diversas longitudes de onda y también con el tiempo, ¿no? Hacemos órbitas de estrellas binarias, es decir, resolvemos las estrellas y después de varias observaciones en diferentes momentos temporales, pues podemos trazar cómo es que están evolucionando o cómo es que están girando las estrellas una alrededor de la otra. Hacemos modelos también de transferencia radiativa para entender básicamente la física, en este caso, por ejemplo, de los choques, de este tipo de choques, ¿no? Aquí está uno de los modelitos que desarrollamos. Más recientemente estamos utilizando modelos de aprendizaje de máquina o inteligencia artificial para resolver el problema de la reconstrucción de imágenes con datos interferométricos. Y finalmente todo esto está englobado con la utilización, como les decía, de telescopios de 8 metros de diámetro. Generalmente trabajo con observaciones del VLT, que es el Very Large Telescope, que es este complejo de telescopios que se encuentra en el norte de Chile. La mayoría de mis colaboraciones están asociadas al uso de este telescopio, aunque más recientemente también he estado trabajando, por ejemplo, con observaciones de telescopios similares a estos, pero en el hemisferio norte, como son los telescopios Keck, como es el telescopio Subaru. Y finalmente, bueno, algunos de los proyectos activos que tenemos es el hacer imagen o el caracterizar, el desarrollar el software para hacer imagen para el James Webb Space Telescope. Esta es una colaboración con la gente de Baltimore que trabajan justamente en IRIS, que es uno de los instrumentos del James Webb. La idea es que IRIS va a tener por primera vez una de estas máscaras para hacer interferometría,
y nosotros tratamos de caracterizar cómo va a ser la respuesta de este instrumento a las observaciones que se tienen planeadas para el año siguiente. Entonces, en particular, tratamos de desarrollar el software para hacer el procesamiento de los datos que se van a recibir con este instrumento. Y también, claro, la reconstrucción de las imágenes, algunas pruebas, simulaciones, para ver cómo vamos a reconstruir imágenes. Actualmente participo en uno de los programas que se conoce como Early Release Science, que es básicamente algunos de los primeros programas observacionales que se van a realizar una vez que se lance el telescopio James Webb, y la idea es tener todo preparado para que en cuanto tengamos esos datos seamos capaces de analizarlos. Los datos que esperamos obtener son justamente de la interacción de un sistema binario de estrellas masivas. Otro proyecto activo que también es muy interesante es la caracterización de las estrellas masivas en el centro galáctico. El centro de nuestra galaxia tiene más de 100 estrellas masivas tan solo en el parsec central. Muchas de ellas están interaccionando con gas y polvo que está rodeando y orbitando el agujero negro central de nuestra galaxia, y es muy interesante caracterizar estas interacciones. Entonces, lo que queremos es mapear los cambios evolutivos de este tipo de interacciones con diferentes observaciones, utilizando también estas máscaras, como les digo, con observaciones del VLT. Ahora, más recientemente, también estoy trabajando en hacer imagen de alto contraste de exoplanetas, como por ejemplo esta imagen que tienen aquí, ¿no? En donde se pone un coronógrafo, se tapa la estrella central para que no opaque la emisión producida por un planeta. Este es un proyecto que también esperamos poner en marcha en colaboración con Salvador Curiel, aparte de la parte de astrometría de la cual él ya les ha hablado. Y pues no solamente eso, sino también observar los espectros de este tipo de los exoplanetas utilizando interferometría en el infrarrojo. Y finalmente, la caracterización de discos protoplanetarios en los objetos estelares jóvenes. Como les decía, es muy interesante. Todavía no hay muchas observaciones de discos protoplanetarios en estrellas de alta masa, a diferencia de las estrellas de baja masa, y lo que queremos es caracterizarlos. Para la mayoría de estos proyectos tenemos observaciones garantizadas con varios instrumentos del VLT, ya sea con Gravity, que es un interferómetro en el infrarrojo cercano, con Matisse, que también es un interferómetro pero en el infrarrojo medio. Tenemos observaciones de esta cámara que se llama NACO, o se llamaba NACO, que es una cámara infrarroja para telescopios de 8 metros también del VLT. Entonces, la mayoría de los proyectos que propongo aquí, salvo tal vez el de imagen para James Webb, pues tienen ya observaciones garantizadas. Para James Webb, pues aún no tenemos las observaciones, pero estamos trabajando, como les decía, en el desarrollo mismo del software. Entonces, si tienen alguna duda o están interesados en alguno de estos proyectos, por favor, pues me pueden contactar. Mi correo está en la parte de abajo de la diapositiva, es joelsb@astro.unam.mx. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Pues, no sé, ¿alguien tiene preguntas? ¿Quiere hacer algún comentario? Yo sé que son tímidos porque es la primera vez que ven investigadores. Pero bueno, este es un excelente momento. O sea, tengo una duda, una pregunta. Dime. Sí, los estudiantes que fueron invitados a esta sesión son del propedéutico de astrofísica o de ciencias físicas. No me quedó claro eso. De astro. Ah, son de astro. No, Okay. los de física yo ni los ¿Cuántos son? Pues, mira, inicialmente eran 20, pero se han dado de baja bastantes. Entonces, pues, sí. Lástima. Entonces, la verdad, no sé. Sinceramente, no no sé. A ver, alguno de los compañeros a lo mejor sepa decirnos, algunos de los... Bueno, no sé. ¿Cuántos son ahorita los que están? Pues mira, conmigo son 7. Bueno, conmigo y con Joel son 7. Y el otro grupo, creo que son como también 7. Antes de ser como 14, más o menos. Ah, ok. Más o menos. Sí. Pues yo sí los exhortaría que nos hicieran preguntas ahorita que estamos todos aquí, ¿no? Si tienen alguna duda o quieren que les contemos algo, creo que sería una buena oportunidad, no sé, para conocer un poco más acerca tanto de lo que hacemos como de cómo es la investigación en el instituto. Miren, voy a parar la grabación. No sean tímidos. Chiva la gente. Ajá.